Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Les tengo un par de noticias. La primera es que voy a empezar a subir otro tipo de contenido, como lo es gameplay de juegos como lo son por ejemplo God of War, o Fortnite e incluso Call of Duty Mobile. Además de esto voy a subir dentro de unos días un tutorial sobre cómo empezar a hacer fanfic y cómo subirlos a YouTube. Además de esto estamos más que perfecto, ya que, adivinen que ayer terminé mi último examen final y ya estoy casi libre hasta el año que viene. Cabe aclarar que en este tiempo también me voy a poner a trabajar, así que no voy a estar completamente libre, pero vamos, esto ya es un avance. Igualmente el punto es que me voy a poner a hacer nuevos vídeos, los cuales espero que les gusten. Aparte de eso no tengo mucho que decir, así que vamos con la renuncia de derechos de autor. Todos los derechos a sus respectivos autores, yo solo soy dueño del propio vídeo. El autor es capítulo 9, volumen 1. Capítulo 8, Cuchillos y escudos por Ikura Ibano, volumen 1. Capítulo 8, el sol apenas asomaba por debajo del horizonte oriental, bañando la tierra con su gloria matutina. La luz dorada se extendía a través de las montañas cubiertas de nieve, sobre el verde bosque y más allá de las bien cuidadas llanuras de hierba antes de llegar a las grandes murallas de Horario. En la parte superior de la sección noroeste del muro, Jaune miró hacia la luz brillante. Con los brazos cruzados, observó cómo el sol nacía lentamente y comenzaba a colorear el mundo. Teniendo en cuenta que pasó la mayor parte de su tiempo bajo tierra, ya sea en el calabozo o en el sótano de la iglesia, hubo muy pocas ocasiones en las que pudo ver una escena tan pintoresca que encapsulara completamente la belleza de la naturaleza. Estaba completamente fascinado por la vista, lo suficiente como para que solo se rompiera cuando escuchó un fuerte grito justo a su lado. «Dale una paliza, Ice». Lefilla aplaudió con entusiasmo. El sonido de las espadas chocando resonó en el aire. Una vez. Dos veces. Santiamén. Un cuchillo atravesó el aire y golpeó el fino borde de un estoque defensor sostenido verticalmente. Del contacto saltaron chispas, pero el encuentro duró poco. El cuchillo retrocedió y volvió a golpear en un ángulo diferente, casi como si todo fuera un solo movimiento. Sin embargo, el estoque, con el más mínimo movimiento, se movió y bloqueó el ataque una vez más. Con otro movimiento, el estoque bloqueó una puñalada de un segundo cuchillo. Esto se repitió en rápida sucesión, creando un coro metálico que resonó en el aire. Bell, el portador de ambos cuchillos, respiraba con dificultad y sudaba lo suficiente como para empapar por completo su camisa negra. Tenía el pelo enmarañado hasta el cuero cabelludo y la cara, cargado de sudor. Cada movimiento de sus pies y brazos era rápido y desesperado, comprometiendo mucho más de lo que debería en sus golpes. Sin embargo, a pesar de eso, sus ojos no se apartaron ni un ápice del oponente frente a él. Ace, sosteniendo el estoque, tenía el mismo rostro estoico que era su expresión habitual, sin mostrar signos de ningún tipo de agotamiento, a pesar de mover su arma con tal velocidad que la delgada hoja bloqueó todos y cada uno de los ataques de Bell. Ella retrocedió en respuesta a que Bell avanzara, pero a pesar de eso, no se dejó acorralar por el límite de su arena improvisada. En cambio, el camino por el que retrocedió era un círculo amplio, uno que Bell no pareció notar en absoluto mientras continuaba su salvaje asalto. Sin embargo, cansado y aturdido, cometió un error. Al ver una percepción de apertura, Bell apuñaló su cuchillo hacia adelante con todo el impulso y fuerza que pudo reunir, comprometiéndose demasiado con su golpe. Ante eso, la mirada de Ice se agudizó. Su estoque desvió el golpe con una facilidad casi desdeñosa, pero el cuchillo tardó un momento en retraerse. Ella atacó con una patada en su costado. Bell rápidamente levantó su brazo, dejando que su brazalete recibiera el golpe. Sin embargo, la fuerza de la patada fue mucho más allá de lo que anticipaba. La punta de su bota se clavó en el brazalete, abollando el metal cuando el poder del impacto atravesó el hueso de su brazo. Con un grito de dolor, Bell cayó de rodillas en el acto, dejó caer sus cuchillos y se agarró el brazo herido. Lefilla aplaudió alegremente mientras Jaune suspiraba. ¿Demasiado fuerte? Ice preguntó mientras una racha de preocupación rompía su expresión estoica. No, está bien, dijo. Jaune respondió en lugar del jadeante Bell.
Era una escena que todos habían visto más de una vez. La primera vez que Belle fue brutalmente derribado, ni siquiera Lefilla fue lo suficientemente cruel como para sonreír o aplaudir ante eso. Sin embargo, después de esto muchas veces, parecía que la niña elfa ahora disfrutaba de ver a Belle sufrir, como si fuera catártico para ella. Era un poco extraño, pero no era algo de lo que Jaune pudiera hablar con ella ya que estaba en una familia diferente y técnicamente no era dañino para Belle. Ice todavía parecía vacilante. Descansar. Pasó un momento más antes de que Belle sacudiera la cabeza y trepara tambaleándose, recogiendo sus cuchillos en el camino. Sin embargo, Jaune levantó la mano para detener a Ice mientras caminaba hacia Belle. Se paró justo enfrente del chico más joven, bloqueando su camino y haciéndolo mirar hacia su cara. ¿Estás bien, Belle? Bella sintió temblorosamente y eso fue confirmación suficiente. ¿Confirmación de qué? Ese Belle necesitaba tomarse un descanso. Belle, deberías haber evadido eso, dijo. Dijo Jaune mientras ponía una mano en el hombro del niño más joven. Sé con certeza que podrías haberlo evitado. Lo viste venir. ¿Por qué no lo hiciste? Era la mejor manera. No, no lo fue. Podrías haber caído hacia adelante para evitarlo o saltar hacia un lado para absorber el impulso del impacto. En lugar de eso, apoyaste tus pies, sí, lo vi, y trataste de bloquearlo. Jaune negó con la cabeza. No eres lo suficientemente fuerte para aguantar un golpe como ese. Belle no dijo nada, pero bajó la cabeza. Jaune suspiró de nuevo. Belle, no necesitas copiarme, dijo. Él dijo. Cada uno tiene su propio estilo. Pero, tienes que entender tus fortalezas y debilidades. Jaune se inclinó sobre una rodilla para poder mirar al chico más joven directamente a los ojos. Eres rápido. Utilízalo a tu favor. No soy más rápido que tú. Lo serás, pero solo hace falta tiempo y práctica. Tienes que aprovechar tus puntos fuertes. Honestamente, en parte había sido culpa suya por la situación. Jaune había estado enseñando a Belle usando lo que recordaba del estilo de lucha de Ren. El problema era que el estilo tenía movimientos amplios y circulares en su conjunto de movimientos para desatar fuego de armas pequeñas. Dado que Belle carecía de armas de fuego, eso hizo que esos movimientos fueran completamente innecesarios. Eso no significaba que Jaune no intentara arreglarlo, pero su método había sido principalmente eliminar por completo los movimientos inútiles. Desafortunadamente, eso hizo que todo el estilo se volviera demasiado entrecortado y abrupto, haciéndolo difícil de manejar. Parecía que era por eso que Belle había comenzado a copiar el estilo de Jaune para compensar, y recién ahora se había enterado. No era tan notorio cuando se trataba de monstruos normales, pero ahora que Belle había sido llevado al límite, era aparente y obvio, lo suficiente como para hacerlo hacer una mueca. ¿Sabes? Solía tener un amigo que podía pasar a mi lado en un instante. Ella también tenía más o menos tu altura. Dijo Jaune. Ruby era increíblemente enérgica y hábil. Solía mover su guadaña como loca y ninguno de los monstruos con los que luchaba podía siquiera tocarla. ¿Era ella más fuerte que tú? No en fuerza, sino en su velocidad y habilidad. Era una de las mejores cazadoras que he conocido jamás. ¿Fue? Belle preguntó con voz tibia. ¿Eh? Jaune parpadeó sorprendido. Oh, no. La última vez que la vi. Ella estaba viva. La última vez fue cuando se sacrificó. Triste y dolorida, sus ojos plateados ya habían comenzado a empañarse mientras caminaba hacia él antes de que se volviera demasiado brillante para verla. Encontró a Belle mirándolo inquisitivamente. Lo siento sí, ay. Belle comenzó disculpándose antes de que Jaune le cortara la cabeza con la mano. En cualquier caso, tómate un respiro. ¿Un respiro? Significa tomar un descanso, dijo Jaune. Has adquirido algunos malos hábitos al entrenar demasiado conmigo. Concéntrate en tu juego de pies y bloquea solo como último recurso. Jaune desenganchó una petaca que estaba atada a su cinturón y se la entregó a Belle. Esto era realmente todo lo que podía hacer.
Cualquier otro consejo que pudiera dar serían en su mayoría consejos aquí y allá para arreglar su estilo de lucha, pero nada para establecer una base. El claro problema era que ninguno de ellos podía enseñarle a Bella a usar un cuchillo. Estoque, espada larga y bastón. Esas eran sus especialidades. El estoque era lo suficientemente liviano como para funcionar, pero el problema era que Bella no era muy preciso. Eso no funcionaría ya que el arma requería precisión para apuntar para crear la máxima cantidad de daño. El hecho de que Ice pudiera incluso bloquear con una hoja tan delgada hablaba de su inmensa habilidad con el arma, algo que dudaba que Belle pudiera replicar, aunque eso no quería decir que Belle no tuviera nada a su favor. El hecho de que Belle fuera ambidiestro era una cosa a su favor. La ventaja de poder usar dos cuchillos lo ayudó a defenderse, pero también significó que había muy pocas personas que pudieran enseñarle algo más que lo básico. Sin embargo, eso era algo que ocurría con todos los cazadores. Cada uno tenía su propia arma transformadora única que les exigía aprender su estilo particular de lucha por su cuenta. Si bien dificultó la enseñanza, también individualizó cada estilo para maximizar su potencial. Y eso probablemente fue lo mejor en este caso. Levantándose y sacudiéndose los pantalones, Jaune se dirigió hacia Ice. Ha pasado 1 hora hasta ahora. ¿Qué opinas? Más tiempo. Ice miró hacia donde Belle estaba bebiendo de su petaca. Jaune asintió. La práctica de esquivar probablemente le funcione mejor en este momento, dijo. Él dijo. Había adquirido algunos malos hábitos al imitar mi estilo de lucha. Si pudiera sacárselo a golpes, te lo agradecería. Ice asintió, aunque sus ojos nunca abandonaron a Belle. No, corrección, nunca abandonaron la petaca de la que bebía Belle. En el momento en que se dio cuenta de eso, la expresión de Jaune se volvió incómoda. ¿Tienes sed? Ice asintió lentamente. No tengo un matraz extra, pero Belle podría compartirlo. ¿Eh? Belle miró mientras retiraba el matraz, derramando un poco por su sorpresa. Ah. Oh. Sí, puedo, iré a comprar algunas bebidas. Lefilla rápidamente interrumpió. Ice, no le quites nada. Volveré pronto. Después de mirar a Belle para asegurarse de que no dijera nada más en su ausencia, se apresuró hacia las escaleras. Atónitos por la declaración, los 3 restantes simplemente observaron cómo Lefilla desaparecía escaleras abajo. Belle miró su petaca de agua mientras Ice parecía vagamente decepcionada. No fue mucho excepto una ligera curvatura hacia abajo en la punta de sus labios, pero fue suficiente para que Jaune mostrara una sonrisa maliciosa. Oh, no, olvidé que tenía una cita con mi asesor del gremio. Jaune intentó decirlo de manera convincente, pero salió más inexpresivo que cualquier otra cosa. A juzgar por las miradas de los dos, bueno, principalmente la mirada incrédula y confusa de Belle en lugar de la mirada de Ice. El estoico habitual. No le estaba yendo muy bien. Aún así, siguió adelante, sabiendo que probablemente no le creyeron ni por un segundo. Bien, Ice, ¿te importaría cuidar de Belle? Está bien, dijo. Ice respondió asintiendo. Jaune. Los ojos llenos de pánico de Belle lo miraron con creciente horror. Disfruta de tu tiempo a solas con tu princesa espada. Jaune. Belle le tendió la mano, pero Jaune ya se estaba alejando rápidamente. Justo antes de ir a las escaleras, Jaune miró hacia abajo por encima del costado de la pared. Se le ocurrió la idea de enseñarle a Belle cómo hacer una estrategia de aterrizaje. Sin embargo, después de un momento, sacudió la cabeza. ¿Cuándo necesitarían alguna vez utilizar ese subsuelo? Ese pensamiento permaneció en su mente mientras bajaba las escaleras. Oh, baja las escaleras, sale del muro y baja por las calles. Parecía un proceso fácil y, a decir verdad, realmente fue así de fácil. A excepción de las distintas puertas, ninguna parte del muro estaba vigilada por soldados. Simplemente era demasiado grande para serlo y su propósito no era mantener a la gente fuera de la ciudad. No, en cambio fue creado para contener la ciudad en caso de un brote del calabozo. Incluso los puestos de control en las puertas eran simplemente la entrada oficial. Si alguien realmente quería entrar, todo lo que necesitaba era un gancho y una cuerda.
La seguridad era bastante laxa, pero ese era simplemente el tipo de ciudad que era horario. Lo más parecido que tenía a un gobierno era el gremio, y dependían principalmente de la aplicación de la ley por parte de los ciudadanos que de cualquier otra cosa. De hecho, ese era exactamente el lugar al que se dirigía. No fue una larga caminata hasta el gremio. Si bien no tenía una cita, realmente necesitaba visitar a su asesor del gremio. No era un asunto tan urgente, pero parecía una buena oportunidad para hacerlo ya que Bell estaba preocupado con su fecha de entrenamiento. Cuando llegó al gremio, afortunadamente el panteón no estaba lleno de aventureros a esta hora. La fila era corta y rápidamente llegó al frente después de unos minutos. Una declaración de su propósito llevó a que lo llevaran a una habitación privada para esperar a que llegara su asesor del gremio. Pasaron 15 minutos hasta que el hombre lobo pelirrojo finalmente abrió la puerta, lo que hizo que Jaune levantara la vista. Rose Fannet le lanzó una mirada particularmente fría mientras se acercaba y tomaba asiento en el sofá frente a él, cruzando los brazos sobre su enorme pecho. Incluso con solo una mesa entre ellos, la atmósfera hacía que pareciera que había un gran abismo entre ellos. Claro, dijo. Jaune comenzó nerviosamente. Quería hablar contigo porque, ¿fuiste más profundo? ¿Qué? ¡No! Jaune sacudió la cabeza y las manos en señal de negación. No, por supuesto que no. Solo, tal vez un piso más profundo, quizás. La atmósfera alrededor de Rose pareció oscurecerse. Solo bajé para echar un vistazo. Jaune explicó rápidamente. Regresé justo después. ¿Así que solo echaste un vistazo? Rose preguntó con una mirada fija. ¿Qué te pareció? En realidad no eran mucho más fuertes. Los ojos de Rose se entrecerraron. Ah, ¿así que luchaste contra ellos? Era solo una pareja en la entrada. El hombre lobo lo miró fijamente con una mirada pétrea, haciéndolo moverse inquieto en su asiento, por unos momentos más antes de que finalmente cediera, para inmenso alivio de Jaune. Mientras eso fuera todo lo que hicieras, dijo. Dijo Rosa. Entonces, ¿para qué querías verme? Quería hablarle sobre los porteadores, dijo. Dijo con voz severa. No los llames porteros. No me importa si te refieres a porteadores reales o si estás acortando el título partidario, dijo. Pero nunca los llames así. Hacen más que simplemente llevar tus cargas, así que será mejor que empieces a llamarlos por su título completo. Al menos se lo merecen. Bien, lo siento. Jaune hizo una mueca. No había querido degradarlos con ese nombre. Era solo terminología de videojuegos. Rose lo miró fijamente y vio su genuina expresión de arrepentimiento. Ella suspiró levemente. Lo siento si fui un poco duro. No quise que saliera así, dijo. Rosa explicó. Los partidarios se llaman así porque apoyan a los aventureros. Su voz adquirió un tono más profesional, uno que Jaune reconoció. Con una insulsa comprensión, supo que estaba a punto de recibir un sermón en miniatura de ella y, fiel a su predicción, el hombre lobo hizo precisamente eso. Un buen partidario no solo está a cargo de desmantelar los cadáveres de los monstruos, sino que también proporciona un par de ojos adicionales para la concientización, saca suministros y equipos de reemplazo según sea necesario, brinda primeros auxilios y se encarga de cualquier tarea no relacionada con el combate que sea necesario. Necesita ser hecho. Muchos aventureros, al alcanzar un muro de nivelación o un muro financiero, se convierten en partidarios, incluso temporalmente, porque puede proporcionar un aumento significativo en los ingresos y ofrecer la oportunidad de experimentar pisos más profundos con una menor cantidad de riesgos. Jaune asintió. El buceo en mazmorras era caro y peligroso. Cuanto más profundo fuera un aventurero, más duro se volvería el monstruo, pero también sería más difícil regresar a la superficie para obtener ayuda en caso de una lesión grave. Un ligero ejem de Rose lo sacó de sus pensamientos. Puede que no lo sepas, pero muchas familias numerosas dependen de sus miembros de nivel inferior para que actúen como seguidores, pero las familias más pequeñas dependen de estas redes de seguidores para asegurarse de que las mazmorras se desarrollen sin problemas.
Por eso la reputación es especialmente importante. Los buenos seguidores solo irán con familias con buena reputación, y las familias fuertes solo buscarán seguidores con buena reputación. Es importante no maltratar a tu seguidor porque se corre la voz. Hubo un momento de silencio cuando Rose terminó, y Jaune se sintió intimidado ahora que no era tan simple como pensaba. Se pasó una mano por el cabello mientras miraba a su asesor. Bueno, comenzó Jaune. ¿Alguna sugerencia sobre cómo puedo conseguir uno bueno? Eso va a ser difícil para ti, dijo. Rose declaró sin rodeos. Entiendo tu necesidad ya que irás a pisos más profundos más rápido de lo que pensaba, pero tu familia es desconocida y no tienes reputación. Cualquiera con buena reputación no aceptaría aceptar el trabajo de un recién llegado, incluso si yo publicara el anuncio. Mierda. Jaune suspiró de nuevo. Parece que él y Belle iban a llevar su propio botín por un tiempo más. Supongo que es mi suerte. Rose le dio una larga mirada antes de cerrar los ojos y suspirar. Hay otra opción. No es muy bueno y conlleva cierto riesgo. Prometo tener cuidado. Jaune la miró a los ojos para mostrar su sinceridad. Ella suspiró una vez más. Está bien, pero tienes que escucharme con atención. Rose le dio una dura mirada inquisitiva antes de que sus ojos se suavizaran un poco. Aunque los seguidores confiables y de buena reputación suelen ser de nivel 2 o superior, la mayoría de los aventureros en esta ciudad son de nivel 1, y eso significa que la mayoría de los seguidores también son de nivel 1. Hay bastantes seguidores de nivel 1 que llevan mucho tiempo en esto y se han ganado una buena reputación, pero no es fácil. La mayoría de ellos no lo pasaron bien o bien llegando allí. La mayoría de los seguidores de nivel 1 que intentan ganarse una reputación se reúnen en el parque que rodea a la Torre de Babel e intentan anunciar sus servicios. Las muertes o la jubilación son una realidad de la vida, y siempre hay gente nueva que ingresa a esas profesiones todos los días, por lo que las caras que ves allí pueden cambiar de vez en cuando. Probablemente encontrarás a alguien allí, pero por cada buen partidario que haya, habrá uno desesperado o de mentalidad oscura que te robará en la primera oportunidad que tenga. Esto funciona en ambos sentidos. Algunos aventureros han hecho lo mismo o peor con esos seguidores. Jaune frunció el ceño. ¿Asesinato? No. Matar a alguien es un hecho significativo, suficiente para que quede registrado en sus faunas. No pueden ocultárselo a su dios patrón, quien luego lo informará al gremio. ¿Qué pasa si deciden no denunciarlo? Lo harán. Las consecuencias de no hacerlo son altas. Si el gremio se entera, podría imponer fuertes sanciones a la familia o incluso devolver al dios a los cielos. Muy pocos dioses se arriesgarían a eso, aunque hubo algunos en el pasado. Dijo Rosa. Pero la gente ha encontrado una manera de evitarlo. ¿Has oído hablar de los trenes monstruosos? ¿Trenes monstruosos? Atraer monstruos hasta que te sigan en un largo tren. A medida que corras, atraerás más y más monstruos al tren, haciéndolo aún más largo. Sin embargo, si hay una persona más cercana a ellos que tú, cambiarán de objetivo a esa persona. Así que si pasaras corriendo junto a un grupo de aventureros sorprendidos, todos los monstruos atacarían a ese grupo, dijo. Jaune terminó sombríamente. Sería una toallita. Exactamente, dijo. Ella dijo. Es un delito, pero es difícil de detectar ya que no quedará registrado en la fauna de una persona. Es decir, si se hace de forma intencionada. La mayoría de las veces, esos aventureros están en problemas y provocan un tren monstruo cuando empiezan a huir. Aún así, por cada 10 legítimos, hay uno que se ha hecho de forma maliciosa. No me cites sobre eso porque estoy sacando ese número de la nada. Jaune parecía horrorizado. ¿Qué me recomiendas hacer? Todo lo que puedes hacer es estar atento hasta que comprendas qué tipo de persona es, dice. Respondió Rosa. Pero recuerda, algunas de estas personas han estado haciendo estos engaños durante años, así que mantén los oídos abiertos. Un partidario o aventurero con suficientes rumores sobre ellos será investigado, pero algunos pasan desapercibidos ya que la gente va y viene en este tipo de negocios. No me sorprendería que hubiera un criminal con una década o más de experiencia.
Tal vez incluso un remanente de Evilus. ¿Evilus? Solo una organización con dioses y familias maliciosos que fueron eliminados hace unos años, dijo. Rose explicó apresuradamente. Eso no importa. No tienes que preocuparte por ellos. Se despertó el interés de Jaune. Era extraño pensar en dioses crueles, pero no era como si no supiera que existían, especialmente con los gemelos. Sin embargo, los dioses que había conocido en horario realmente no parecían así. Todos fueron aniquilados. Su base de poder estaba rota. Incluso si alguno escapara, les llevaría más tiempo de nuestra vida reconstruir sus fuerzas, dijo. Respondió Rosa. Pero se hizo a un gran costo. Fue una época oscura y las heridas aún no han sanado. Entonces eso simplemente significa que no deberías mencionarlo al azar, ¿entendido? Sí, señora, dijo. Jaune respondió con una sonrisa y hizo un saludo atlasiano en un esfuerzo por ser divertido y tranquilizarla. Su recompensa fue solo una mirada muy extraña de Rose, como si fuera un idiota. Ahora, volvamos a tu problema. Debes saber que se sabe que sus seguidores abandonan su partido si sienten que este no es lo suficientemente fuerte, y eso se considera normal. Utilice su propio criterio al seleccionar un seguidor. Dijo Rosa. Probablemente deberías ir allí mientras aún es temprano. Si se hace un poco más tarde, podrían comenzar a dirigirse solos al calabozo para ganar dinero para comida y refugio para pasar la noche. Gracias por toda tu ayuda, Rose. Rose tenía una expresión vacilante en su rostro y por un segundo, creyó ver preocupación en sus ojos, pero así de fácil, desapareció. Trata de no ser estafado, Jaune. Pareces del tipo que lo haría. O el parque que rodeaba la Torre de Babel era esencialmente un amplio espacio abierto con árboles, fuentes, bancos y farolas. La razón de su existencia era proporcionar un amortiguador entre la ciudad y la mazmorra en caso de un brote de monstruos. A lo largo del siglo, se fue embelleciendo poco a poco. Tal como estaba ahora, era esencialmente el único parque importante de la ciudad, un oasis en la industrialización urbana. Por eso, no solo los aventureros se congregaban aquí antes de dirigirse a la mazmorra, sino que también había muchos habitantes del pueblo que disfrutaban del parque, incluso a altas horas de la madrugada. Dado que el frente de la torre era donde se reunían la mayoría de los aventureros, el resto del parque alrededor de la torre tenía una concentración más civil. Había un grupo de personas mayores sentadas en sillas cerca de la fuente, jugando una especie de juegos de mesa, mientras las mascotas y los niños corrían. Incluso un adolescente volaba una cometa en el cielo y una pareja estaba haciendo un picnic bajo el sol. Por supuesto, el área principal frente a la entrada no estaba menos poblada, pero estaba llena de aventureros con armaduras y túnicas entremezclados entre sí. Sin embargo, dentro de esta congregación de guerreros y magos había algunas figuras solitarias con mochilas más grandes de lo normal. Ahora que Jaune sabía a quién buscar, en realidad había muchos de ellos a la vista, parados en silencio o pregonando sus servicios a cualquiera que pasara junto a ellos. Lo que le hizo dudar fue la desesperación en sus caras, y parecía que él no era el único que se dio cuenta de que más de unos pocos aventureros ignoraban sus avances y los miraban con desdén. Eso no quiere decir que todos los aventureros fueran así. Hubo algunos que los rechazaron cortésmente con sonrisas incómodas, e incluso una pareja que aceptó las ofertas. Jaune, con un poco de aprensión, se acercó a uno de los seguidores que buscaba empleo activamente. Apoyada su espalda contra el poste de luz con su mochila en el suelo a su lado estaba una niña enana, baja y fornida con una buena cantidad de músculos. Mientras se acercaba, el enano lo miró con curiosidad y un poco de esperanza. ¿Estás mirando para un seguidor? Jaune asintió. ¿Corto o largo? ¿Qué quieres decir? Contrato a corto o largo plazo. Largo plazo, dijo Jaune. En el momento en que dijo eso, muchos de los seguidores inactivos levantaron la vista. Incluso hubo algunos que se acercaron. ¿Qué familia? Un hombre alto y larguirucho se acercó a ellos, ignorando la mirada pestilente que la chica enana le lanzó. Además de un par de cuernos en su cabeza, había un hacha de batalla atada a su mochila.
Familia Hestia, Jaune respondió con orgullo. Más de la mitad de los seguidores que lo habían estado mirando simplemente se dieron la vuelta y comenzaron a mirar a otros aventureros que pasaban. No, gracias, dijo. Dijo el hombre alto bruscamente antes de darse la vuelta y marcharse. Bueno, a diferencia de algunas personas quisquillosas, la niña enana puso los ojos en blanco en la dirección por donde se iba el hombre alto. Para dar un futuro prometedor familia una oportunidad. Después de todo, nunca se sabe quién triunfaría. Jaune le sonrió y ella le devolvió la sonrisa. Entonces, ¿dónde está el resto de tu familia? El enano miró a su alrededor. Bueno, solo hay una persona más en mi familia, pero ahora solo estoy yo aquí, dijo. Dijo Jaune, haciendo una mueca de dolor mientras veía a la chica pasar de ser afable a suspirar en el lapso de un segundo. Una buena parte de los espectadores se dieron la vuelta y volvieron a sus propios asuntos, dejando solo un puñado. ¿Tienes al menos un título? Chico vomito. No, eso significa que estás en el nivel 1, dijo. Dijo la niña enana. ¿Cuánto tiempo llevas en esto? Unas pocas semanas, pero me he sumergido bastante en el calabozo. En ese momento, la mayoría de los seguidores restantes que habían estado observando decidieron irse. Algunos incluso tenían muecas de desprecio en sus rostros cuando se fueron. Obviamente eres nuevo en esto, así que déjame darte un consejo, dijo. Dijo ella, aunque no con crueldad. Un luchador y un seguidor son riesgosos y, a menos que tengas un nivel superior, podría ganar la misma cantidad entrando al calabozo yo solo. Jaune suspiró. Entonces eso es un no, voy a tener que pasar. La niña enana se reclinó en el poste de la luz. Vuelve cuando tengas una fiesta completa. Al menos 4 personas si quieres hacer un buen recorrido. Gracias por el consejo. Mientras Jaune se alejaba, no pudo ocultar la caída de sus hombros. No sabía qué esperar, pero se había mostrado optimista. Sin embargo, tenía sentido. Esta familia realmente había comenzado hace unas semanas y no había tenido ningún impacto hasta el momento. Era natural que desconfiaran de una familia tan desconocida. La reputación eventualmente llegaría con el tiempo, pero mientras tanto, iba a ser una molestia bajar a pisos de 2 dígitos. Quizás podrían mover un carro. Claro, el terreno estaba lleno de baches y desnivelado, por lo que era más que una pequeña molestia, pero en realidad no había muchas otras opciones, especialmente porque no podían dejar piedras mágicas tiradas por ahí. Ese fue uno de los inquilinos principales que Rose le inculcó. Si un monstruo come accidentalmente una piedra mágica y descubre su gusto, podría convertirlo en un irregular, y el más conocido de los irregulares en el pasado fue el Troll ensangrentado. El Troll ensangrentado tenía una gran recompensa que atrajo a muchos a cazarlo, pero el monstruo logró acabar incluso con los grupos de élite por sí solo. Al final, se necesitaron 5 aventureros de primera clase de la familia Freya para matarlo, pero no antes de masacrar a tantos aventureros que había grabado su nombre en la historia de Horario. La lección aprendida para evitar que ocurriera otro Troll ensangrentado fue nunca dejar piedras mágicas por ahí. Por eso, incluso si era una molestia, Jaune tenía que asegurarse de recoger el botín de cada criatura que mataban. Desafortunadamente, esto significaba que para cuando normalmente llegaban al 8º piso, sus mochilas ya estarían medio llenas, y eso no contaba con la cantidad que obtendrían en el camino de regreso a la superficie. Era imposible profundizar más hasta que pudieran encontrar un nuevo miembro o seguidor de la familia. Estoy dispuesto a apoyarte. Las palabras sacaron a Jaune de su mal humor. Al levantar la cabeza, vio a una niña pequeña de cabello castaño que llevaba una mochila cómicamente grande frente a él. Llevaba una capa marrón con capucha, pero asomando por la capucha había 2 orejas de gato. Ella abrió la boca para decir más, pero justo antes de que pudiera hacerlo, 2 hombres pasaron junto a él y la hicieron a un lado. Puedo hacerlo a un precio excelente. Iré contigo si me aceptas. Frente a él se encontraban un elfo larguirucho, desnutrido y con los ojos hinchados, y un hombre bronceado con físico de culturista, haciendo sus declaraciones con mirada ansiosa.
Justo detrás de ellos, la niña gato se puso de pie y se quedó quieta, aunque parecía encorvarse aún más, como si la gran mochila que llevaba en la espalda se hubiera vuelto más pesada. Jaune los miró a los tres durante unos momentos antes de tomar una decisión. ¿Por qué no vienen todos conmigo? Olilirut Kaarde caminaba detrás de los dos seguidores mientras seguían al aventurero escaleras abajo. Una prueba. Básicamente una entrevista para un trabajo con una familia sin nombre. Normalmente, la mayoría de sus partidarios lo habrían rechazado de plano. Sin embargo, estas no eran las circunstancias habituales. Así que tú también lo viste. El elfo le susurró al otro partidario. ¿Qué piensas? El hombre corpulento y bronceado levantó 3 dedos. El elfo levantó 2 dedos en respuesta. La mayoría de la gente no entendería de qué estaban hablando, pero Lilirut casi lo sabía. 3 horas. 2 horas. El tiempo que le tomaría al aventurero cansarse lo suficiente como para quedar inconsciente. Armadura. ¿Separarse? Sí, dijo el hombre bronceado. 50-50. Espera, ¿qué pasa con ella? El elfo señaló con la cabeza hacia Liliruca. ¿Qué pasa con ella? El hombre bronceado volvió a mirar a Liliruca. Oye, gato. No vas a interferir, ¿verdad? Liliruca negó con la cabeza y luego levantó la mano para bajarse aún más la capucha. ¿Ves? El hombre bronceado se volvió hacia su compañero. Esa armadura valdrá una bonita moneda. Es nuevo, sin ningún rasguño, lo que significa que está cargado, dijo. Dijo el elfo. Probablemente tenga algo más que eso. Fue entonces cuando el elfo la miró con una mirada especulativa. Liliruca hizo una mueca. También había notado la armadura del aventurero y por eso había ofrecido sus servicios. A pesar de que los otros dos habían llegado a la expedición con intenciones similares, ella esperaba poder obtener las obras después de que los dos tomaran la armadura. Sin embargo, parecía cada vez más que solo iba a obtener restos al final de la mazmorra. Más que eso, el hombre elfo estaba empezando a considerarla como un ingreso disponible. Con eso en mente, la mejor opción ahora era ayudar a llevar el botín y luego irse con él a la mitad de la mazmorra. Por supuesto, todas sus expectativas se fueron por la ventana cuando el rubio aventurero se encontró con el primer grupo de monstruos. Caminó hábilmente hacia el grupo de 3 duendes que cargaban contra él y blandió su espada larga, partiéndolos por la mitad. Las mitades superiores ni siquiera habían tocado el suelo cuando envainó su espada. No fue que los matara lo que asombró a la niña. No, fue el hecho de que hizo que pareciera tan fácil, como si estuviera cortando cebollas en una tabla de cortar. Todo lo que tomó fueron 1 o 2 segundos y la batalla terminó. Eso no era normal. El hombre corpulento y bronceado fue el primero en deshacerse de su sorpresa, corriendo hacia el aventurero con las manos juntas. Mi intuición era correcta. Su voz se había vuelto mucho más servil y sus ojos muy abiertos parecían brillar. Debes haber peleado muchas batallas antes de recibir tu fauna. Sí, algo así. El rubio aventurero se rascó la nuca. ¿Cómo se llamaba, señor? Ah, es Jaune Ark. El hombre bronceado y el elfo de ojos hinchados rápidamente ofrecieron sus propios nombres, pero Liliruca se quedó atrás, sin hacer ningún movimiento para hacerlo. De hecho, se acercó a uno de los cadáveres de los duendes y comenzó su trabajo, sacando un cuchillo de trinchar. Al ver a la chica gato hacerlo, el hombre bronceado y el elfo rápidamente hicieron lo mismo, corriendo hacia los 2 cadáveres restantes. Lilruca se metió en el duende y metió la mano, sacó la piedra mágica. Cuando se retiró la magia que mantenía unido el cuerpo, los cadáveres de los duendes rápidamente se convirtieron en polvo. Poniendo la piedra mágica en una ranura de su mochila, se levantó y descubrió que era la primera en hacerlo. Sin embargo, ella sentía poco al respecto. A pesar de la competencia de la aventurera, sus planes seguían siendo los mismos, y sospechaba que eso tampoco cambiaría nada para los otros 2 seguidores. Rápidamente atravesaron el primer piso y se encontraron con algunos grupos más de duendes antes de llegar al segundo piso. Luego el tercer piso. Cuarto piso. Quinto piso. La velocidad a la que avanzaban por los pisos era casi increíble.
En realidad, estaba tomando más tiempo desmantelar los cadáveres que matar a los monstruos, a pesar de que los partidarios superaban en número al aventurero 3-1. Cada vez que se encontraban con un grupo de monstruos, desde lagartos de mazmorra hasta tiradores de ranas y sombras de guerra, Jaune los derrotaba a todos con un solo golpe de su espada. A pesar de eso, tuvo cuidado de no dañar las piedras mágicas, haciendo que su botín fuera cada vez más rentable. Más que eso, no estaba desacelerando, parecía como si toda esta pelea no lo estuviera cansando en absoluto. Esto era más que simplemente anormal. Un nivel en el que uno no debería ser capaz de hacer esto. Sexto piso. Séptimo piso. Fue en este piso donde la expresión del hombre bronceado y los rostros del elfo cambiaron. Ya no trabajaban juntos. En cambio, intentaban superarse unos a otros, buscando en serio el contrato a largo plazo. Era razonable ya que bien podría haber sido un grupo completo de personas de nivel solo, pero eso no podía ser cierto. Incluso uno de alto nivel no sería capaz de hacerlo tan fácilmente, por lo que tenía que tener al menos el nivel 2. Sin embargo, ella no había oído nada sobre él antes. Cualquiera que subiera al nivel 2 era un gran problema. Incluso si fueran aventureros de alto nivel provenientes de fuera de horario, serían noticias populares cuando ingresaran, siempre y cuando fueran de nivel 2 o superior. Las gemelas Iryute eran amazonas que habían estado en el nivel 3 antes de ingresar a horario, y en el momento en que lo hicieron, se convirtieron en las principales noticias durante semanas. El hecho de que no hubiera ni siquiera un susurro de un Jaunear la hacía sospechar cada vez más. Octavo piso. Noveno piso. Las gotas en estos pisos eran más valiosas. El hombre bronceado la estaba empujando a un lado para llegar a más cadáveres, ofreciéndole disculpas poco sinceras, muy probablemente en un intento de impresionar más a su empleador. El elfo, por otro lado, guardaba secretamente más de unas pocas gotas en otros bolsillos de su mochila. En cuanto al aventurero, apenas había nada que lo pusiera en fase, incluso en este piso. Estaba matando a un ritmo constante con una eficiencia que contrastaba con su apariencia ingenua. Está bien, eso es suficiente. Tomemos un descanso para almorzar, dijo. Anunció Jaune. Entraron en una habitación con una sola entrada y la limpiaron. Los dos seguidores se estaban relajando y tomando asiento en el suelo. El aventurero estaba sacando una lonchera de su propia mochila. Sin embargo, todos estaban olvidando algo crucial, lo cual era un hecho que la molestaba. Para. Ante sus miradas, Liliruka señaló las paredes de la habitación. Señor, tiene que romper las paredes o los monstruos seguirán apareciendo. Espera, ¿en serio? Jaune preguntó con los ojos muy abiertos. ¿Era realmente un aventurero veterano? Sí, de verdad. Si destruyes las paredes, la mazmorra dedicará más tiempo a curar las paredes que a crear monstruos, lo que nos dará una zona segura por un tiempo. Oh, gracias. Realmente no lo sabía. La voz de Jaune era tan sincera que Liliruka le creyó por un segundo. Al menos, hasta que recordó todo lo demás sobre él. Después de eso, su cautela creció cuando él lo vio sacar su espada y comenzar a cortar las paredes. Tendría que tener más cuidado para no dejarse influenciar por él. Después de que el rubio aventurero rompió las paredes que los rodeaban con su espada, procedieron a almorzar. Todos se sentaron separados unos de otros con Liliruka sentada más alejada del grupo. Quitándose la mochila, abrió una de las solapas y sacó media barra de pan y un frasco de agua. El primer bocado del pan estaba duro y seco, y sabía más a aserrín que a harina. Sin embargo, un sorbo de agua ablandó el pan y le permitió tragarlo. Si bien no era sabroso en ningún sentido, fue suficiente para llenarla y hacerla seguir adelante. Estaba a punto de darle un segundo bocado cuando una sombra cayó sobre ella. Al mirar hacia arriba, encontró al aventurero rubio parado junto a ella. Aquí. Traje demasiado, así que agradecería que me ayudaran a terminarlo. Jaune le tendió medio sándwich. Mirando hacia un lado, vio que los otros dos seguidores ya habían recibido su propia porción de sándwich y se los comían con deleite. Lenta y cautelosamente, levantó la mano y tomó el sándwich, casi sin creer que no tuviera nada de malo.
Otra mirada a los otros dos seguidores mostró que estaban bien. Jaune simplemente sonrió y regresó a su lugar, sacando un sándwich completo y la mitad restante de un sándwich. ¿Por qué la aventurera comió 3 sándwiches en primer lugar era desconcertante, pero no reflexionó mucho sobre la pregunta antes de morder su sándwich. Estaba delicioso. Se bajó la capucha para cubrirse más la cara mientras seguía comiendo el sándwich. Después de que todos terminaron su comida, reanudaron su expedición. El 9º piso fue más o menos igual que los pisos anteriores, es decir, fue casi demasiado fácil. El aventurero atravesó a los monstruos de un solo golpe o puñalada, dejándola sin sensación de tensión. Sin embargo, el hecho de que todavía estuvieran adentrándose más en la mazmorra estaba empezando a inquietarla, sin mencionar el hecho de que el hombre bronceado ya no la había empujado a un lado para llegar a más cadáveres. Él también se estaba poniendo nervioso. Mirando a los otros dos seguidores, parecía que tenía razón. Estaban más nerviosos que antes y parecían incómodos. A pesar de eso, ninguno de ellos le dijo al aventurero que se detuviera. No era su lugar. La diferencia de fuerza aseguraba que, si el aventurero se molestaba por su sugerencia, sería una perspectiva de lo más peligrosa. Habiendo llegado tan profundo como lo habían hecho, sería un desafío volver a la superficie. No es muy difícil, pero sí desafiante. Sin embargo, eso no seguiría siendo lo mismo si fueran más profundos. Fue en ese momento que su grupo bajó al 10º piso. El escenario del piso no había cambiado demasiado, pero había reunido muchas adiciones nuevas. Aunque tenía la misma estructura que el piso anterior con sus grandes habitaciones y pasillos cortos, estaba cubierto por una niebla que hacía difícil ver más allá de cierto punto, pero lo que podían ver era un campo de pasto blanco y monumentos de piedra en la forma de los árboles muertos. Si el piso anterior los tenía nerviosos, este piso lo agravó enormemente con su baja visibilidad. Las primeras criaturas que los atacaron fueron los orcos, obesos monstruos verdes que arrancaban garrotes de piedra de los monumentos arbóreos que salpicaban el paisaje. Sus músculos y grasa eran tan grandes y gruesos que Jaune necesitó 2 golpes para matarlos. El primero para mandarlos al suelo cortándoles las patas y el segundo para acabar con ellos. A pesar de eso, todavía iban a buen ritmo mientras iban de una habitación a otra. Sin embargo, el malestar de Liliuka finalmente la hizo pronunciarse. Señor, no creo que debamos ir más lejos. Los otros dos seguidores quedaron atónitos por su declaración, pero cuando se dieron cuenta de que Jaune no la estaba reprendiendo de inmediato, rápidamente intervinieron. Sí, llegar hasta aquí es suficiente por hoy. Sería difícil manejar el vehículo blindado duro del siguiente piso por tu cuenta, dijo el elfo. Si traes a un miembro de tu familia, la próxima vez nos encargaremos de esos armadillos. Oye, ¿quién dice que estarás aquí la próxima vez? El gran partidario espetó irritado. Los ojos del elfo se entrecerraron y apretaron visiblemente su mandíbula demacrada. ¿Crees que un gran patán como tú puede, ja? El grandullón se rió, interrumpiéndolo. ¿Cómo puede hacerlo un elfo flaco? Un fuerte rugido atravesó la niebla y resonó por toda la habitación cubierta de niebla. Todos giraron en el lugar, mirando en todas direcciones, pero la niebla que cubría la habitación hacía que fuera demasiado difícil de ver. A pesar de eso, el fuerte ruido de pasos pronto dejó claro de qué dirección venía. Permanezcan juntos. Incluso antes de que la última sílaba saliera de la boca de Jaune, el elfo se giró y echó a correr. Incluso Liliuka se sintió obligada a correr. En el instante en que rugió, supo exactamente qué era. Un dragón infantil. Esa era la única criatura en este piso que podía tener un rugido así. Sin embargo, tanto ella como el hombre bronceado permanecieron quietos a pesar de sus temores. Eso se debió a un aspecto importante que ambos conocían. Los dragones bebés siempre persiguen a los que huyen primero. El enorme monstruo surgió de la niebla, saltando sobre todo el grupo en un salto que no debería haber sido posible para su tamaño. Se estrelló frente al elfo que huía, haciéndolo retroceder y caer sobre su trasero. Levantando su largo cuello, rugió su supremacía mientras la saliva goteaba de su boca.
El monstruo era lo suficientemente grande como para tener el tamaño de una casa pequeña, pero con su piel verde sin escamas y su falta de alas, parecía más un dinosaurio que un dragón. A pesar de eso, no había duda de su ferocidad mientras avanzaba hacia el elfo. No, ¡No! por favor no. No soy nada sabroso. Cómetelos. Son más deliciosos, dijo. Gritó el elfo mientras se deslizaba hacia atrás por el suelo. El dragón bebé abrió sus fauces con dientes de daga con hambre y comenzó a levantar su garra. Idiota, Lilirutka murmuró en voz baja. Si el elfo hubiera estado en mejor estado de ánimo, tal vez se habría quedado callado y esperando que algo más llamara su atención. Sin embargo, esto fue bueno para ellos. Mientras el dragón bebé se distrae comiéndose al elfo, podrían huir. La ventana de oportunidad era pequeña, pero estaba segura de que podría aprovecharla. Jaune pasó corriendo junto a ella. Sus pensamientos se congelaron en su mente mientras Jaune se paró frente al elfo caído con su escudo cometa frente a él. El dragón bebé agitó su garra hacia él, pero él desvió el golpe con su escudo. Un instante después, los ojos del dragón se agudizaron y adoptó una postura más amenazante. Mientras que antes había estado jugando con su comida, ahora estaba más serio mientras le enseñaba sus afilados dientes. ¿Qué estaba haciendo? Lilirutka ya debería haber estado corriendo. El dragón infantil estaba siendo distraído por una amenaza mayor, y tal vez podría sobrevivir, pero ¿y qué? Si lo hacía, sería bueno para él, pero a ella no le aportaría nada. Tenía un paquete lleno de suficientes piedras mágicas y objetos caídos que serían suficientes durante semanas y reducirían la enorme cantidad que necesitaba para salir de su familia. Todo sería suyo si simplemente se fuera. De hecho, si él sobreviviera, sería malo para ella. Tendría que dividir lo que había reunido y la mayor parte de las ganancias irían al propio aventurero. Sin embargo, mientras lo observaba, con una expresión mucho más seria en su rostro de lo que había visto hasta ahora, apartar otro de los golpes de la criatura, descubrió que su cuerpo permanecía quieto. El hombre bronceado ya se había escapado, pero ella todavía estaba aquí y no entendía por qué. ¿Por qué? Chispas salieron volando del escudo cuando las garras del dragón cavaron trincheras en el acero. Todos los aventureros son iguales. La espada larga cortó surcos sangrantes en las patas delanteras del dragón. Entonces, ¿por qué no estás huyendo? La pregunta quedó sin ser escuchada bajo el clamor de garras y acero. Usando la misma táctica que hizo el aventurero, el dragón infantil apartó la espada de Jaune y estiró su cabeza hacia adelante con la boca abierta para morder al molesto aventurero por la mitad. Inclinándose, Jaune estrelló su escudo contra la parte inferior de la barbilla de la criatura y cerró la boca de golpe. Aturdido por el golpe, el dragón retrocedió, pero Jaune dio un paso adelante y apuñaló su espada en esa misma parte inferior, suavizada por el golpe anterior. La hoja atravesó su carne y lengua en una salpicadura de sangre, atravesando directamente su cráneo. Sostuvo su espada mientras el dragón luchaba con todas sus fuerzas, abriendo aún más la herida. Grandes cantidades de sangre sangraron, derramándose sobre su espada y haciendo que la empuñadura estuviera resbaladiza, pero a pesar de eso, aguantó. Al menos eso fue hasta que su espada se rompió. Jaune se rompió casi hasta el final y retrocedió sorprendido. El dragón también cayó hacia atrás, intentando abrir la boca a pesar de que la espada todavía estaba incrustada en ella. Gritó de dolor y se golpeó la cabeza para desalojar la hoja, pero el esfuerzo solo empujó la espada más profundamente. Jaune retrocedió aún más mientras la criatura arrasaba, agarrando la empuñadura mojada aún más fuerte y levantando su escudo dañado. A pesar de eso, le pareció un esfuerzo inútil. La espada larga solo tenía una hoja de unos 15 celches de largo, que era aproximadamente del largo de su mano. No solo eso, sino que al final quedó prácticamente embotado. Si bien no se había roto limpiamente, no era tan afilado como debía ser, lo que lo hacía esencialmente inútil. A pesar de eso, no retrocedió cuando el dragón bebé le devolvió su ira, frustrado por su inútil esfuerzo por detener el dolor y el sangrado que estaba experimentando. Mientras el dragón cargaba contra él, giró la espada que tenía en la mano y la agarró por encima de la cabeza.
En el momento en que el dragón infantil llegó dentro del alcance, lanzó su garra en un poderoso corte. Sin embargo, en lugar de bloquearlo con su escudo como solía hacer, se lanzó hacia adelante, deslizándose por debajo del golpe de la criatura y acercándose demasiado para que el monstruo reaccionara a tiempo. Poniéndose de pie de un salto, clavó la hoja rota en el ojo del dragón, lo que hizo que abriera la boca y gritara de dolor, abriendo aún más las heridas de su boca en el proceso. Con el dolor en el ojo y la boca, el dragón tardó demasiado en reaccionar antes de que Jaune golpeara su escudo contra el pomo de su espada larga, enviando la hoja rota a través de la carne ocular de la criatura y dentro de su cerebro en un enorme movimiento. Rocío de sangre. El dragón se estremeció incontrolablemente, un momento que duró demasiado, antes de caer y el ojo que le quedaba perdió gradualmente su luz. Cubierto de salpicaduras de sangre, Jaune simplemente se quedó allí con su escudo abollado y se limpió la sangre de la cara con la manga. Tanto Liruka como el elfo lo miraban atónitos y asombrados, pero fue en ese momento que ella se dio cuenta de algo que le abrió la boca. Jaune no había sido golpeado ni una sola vez. Cada ataque del dragón había sido bloqueado, detenido o esquivado. Ninguno de ellos había alcanzado realmente su armadura. Su espada se había roto y su escudo parecía haber sido mutilado, pero a pesar de todo eso, él mismo se veía bien sin ni un solo aliento fuera de lugar. Era casi como si hubiera sido su equipo lo que más lo había frenado, pero eso no podría ser posible para un nivel 1, ¿verdad? Mientras su mente daba vueltas, Jaune se giró para mirarlos. ¿Están ustedes dos bien? Sí, mientras Liruka decía su respuesta, el elfo no pudo decir nada y simplemente asintió con la cabeza, a pesar de que todo su cuerpo todavía temblaba. Les tomó un tiempo recuperarse, pero cuando lo hicieron, se pusieron a trabajar en el cadáver del dragón infantil. Después de desmantelarlo y recuperar la espada larga rota, finalmente encontraron al hombre bronceado en la entrada del 10º piso. Había estado esperando que llegara otro grupo para poder acompañarlos y llegar a la superficie, pero lanzó un grito de sorpresa y fingió felicidad cuando vio que habían sobrevivido. Con solo unas pocas palabras pronunciadas, se reincorporó al grupo. Sin ninguna arma adecuada para que Jaune la usara, su única opción era regresar a la superficie. Al principio, Liruka pensó que sería un viaje peligroso debido a la falta de un arma, pero no resultó así a pesar de que Jaune básicamente estaba luchando contra ellos con una espada larga rota. Estaba tardando más en llegar a la superficie, pero, francamente, el hecho de que estuviera matando todo con un arma rota era asombroso en sí mismo. A mitad de su viaje de regreso, mientras Jaune estaba distraído luchando contra un grupo de tiradores de ranas, el hombre grande llevó a Liruka a un lado para que estuvieran fuera del alcance del aventurero. Debido al hecho de que corrió, sintió que necesitaba más piedras mágicas reunidas y objetos arrojados para compensar eso. Al final, se vio obligada a entregarle la mitad de los artículos que había reunido. Era algo inevitable. Durante el viaje hacia la superficie, la dinámica del grupo volvió a la normalidad con ella caminando un poco más atrás de todos, mientras los otros dos seguidores constantemente halagaban al aventurero. Cuando llegaron a la superficie, Liruka se arrepentía de su decisión de no huir. Entre el creciente fervor de los otros dos seguidores y las amenazas implícitas del hombre bronceado, su porción de las gotas recolectadas había llegado a ser tan baja que la porción que recibiría al final sería pequeña, minúscula de lo que habría sido si ella solo había hecho lo inteligente. Cuando entraron al panteón, la sede del gremio, ella se bajó la capucha para ocultar su expresión hosca y amarga. Sí. Así fue siempre. Aventureros. Partidarios. Todos eran iguales, pisoteando a los más débiles que ellos incluso cuando ellos mismos eran pisoteados. Liruka sonrió levemente, una expresión fingida que no expresaba nada de lo que realmente sentía, cuando Jaune regresó después de entregar las piedras mágicas que todos habían reunido. Tenía 4 bolsas del mismo tamaño en sus manos. Sin embargo, lo inesperado fue que arrojó una bolsa a cada uno de los seguidores, dejando solo una para él. Esto es, el elfo parpadeó sorprendido. Oh. El hombre bronceado miraba asombrado la pesada bolsa.
Incluso Liliruka no pudo ocultar su grito ahogado cuando abrió su bolsa. Casi esperaba que el interior estuviera lleno de piedras en algún tipo de broma enfermiza, pero resultó que eran todas monedas de oro. Había suficientes balis allí que era incluso más de lo que habría ganado si hubiera escapado sola del 10º piso. Ustedes también pueden quedarse con los objetos caídos. Considérelo un pago por acompañarme en esta prueba. Es usted muy amable, señor. ¡Increíble! Liliruka no dijo nada mientras seguía mirando la bolsa de monedas de oro, como si no pudiera creer que fuera real. Dicho esto, he decidido a quién contratar para el contrato a largo plazo. El gran hombre y el elfo se erizaron de anticipación mientras Liliruka ignoraba la conmoción y guardaba la bolsa de forma segura en su capa. Después de todo, esto no tenía nada que ver con ella. Como era de esperar, Jaune volvió su mirada hacia los dos seguidores. Me he decidido por Lili. Liliruka levantó la cabeza con sorpresa en su rostro. Los otros dos seguidores inmediatamente gritaron de protesta. ¿Qué? Preguntó el elfo con los ojos muy abiertos e hinchados. ¿Por qué? El grandullón señaló con el dedo a Liliruka. Reuní muchas más piedras mágicas para ti que para ella. No me gustan los matones ni los ladrones, dijo. Dijo Jaune antes de centrar su mirada en el gran hombre. Estaba observando cuando la amenazabas, la empujabas a un lado y la robabas. Tienes suerte de que no te eché de la fiesta en ese mismo momento, sino que conocí a alguien que aprendió de sus errores. No lo hiciste, incluso después de que te lo advertí en voz baja mientras estábamos almorzando. Se volvió para mirar al elfo. ¿Y tú? Te vi poner esos objetos caídos en los otros bolsillos de tu mochila. Pensé que tal vez solo necesitabas el espacio, pero nunca lo sacaste cuando contamos las piedras mágicas. Incluso después de que te salvé, todavía no eliminaste esas gotas. No soy partidario de los ladrones impenitentes. Ante esas acusaciones no pudieron decir nada. La mirada severa que Jaune les envió fue el último clavo en el ataúd. Finalmente, abandonaron el panteón con rostros hoscos, dejando atrás solo un aventurero y un partidario en el grupo. El rubio aventurero la miró con una suave sonrisa. Todavía no te he preguntado oficialmente, así que ahí va, dijo. Dijo Jaune. ¿Te gustaría ser partidario de esta familia? El salario no será tan bueno como esta vez, pero Belle y yo normalmente vamos al dungeon 5 veces por semana, así que no creo que las ganancias sean muy lejanas. ¿Qué opinas? Liliruka miró hacia abajo, la capucha cayó más sobre su rostro y su sonrisa vaciló por primera vez. ¿Por qué yo? ¿Por qué no? Jaune sonrió. Eres bastante fuerte, y no me refiero solo a eso físicamente. Aquí también eres bastante fuerte. Se dio unos golpecitos en el costado de la cabeza con el dedo índice. Y aquí. Jaune se llevó la mano al corazón. Honestamente, me recuerdas a un gato fauno que solía conocer. Alguien que conoces. Fuerte, independiente y mucho mejor que yo, afirma. Dijo mientras una sonrisa irónica flotaba en su rostro. ¿Fauno? Ah, así llaman en mi tierra a las personas con rasgos animales, pero basta de eso. Jaune se arrodilló para poder estar a la altura de sus ojos. Entonces, ¿qué dices? ¿Quieres ser partidario de mi familia? Liliruka asintió vacilante. ¡Genial! Jaune se puso de pie. Entonces haré que conozcas a mi diosa y haremos un contrato oficial para ti. ¿Qué te parece mañana? Liliruka abrió la boca para responder cuando una fuerte voz lo interrumpió. Jaune. ¿Cómo pudiste dejarme así? Corriendo hacia ellos estaba un chico bajo de cabello plateado, que le lanzó al hombre mayor una mirada tan amenazadora como la de un conejo enojado. Fraseo. Jaune cortó su mano sobre la cabeza del niño más joven, provocando que el niño gritara de sorpresa y dolor. Solo un momento después parpadeó y se recuperó, recordando dónde estaba. Volvió su mirada hacia Liliruka. Lili, ella es Belle, una compañera de familia mía. Belle, ella es Lili, nuestra nueva seguidora. Ante esas palabras, Belle se recuperó casi instantáneamente mientras enfocaba su vista en Liliruka. La mochila es tan grande.
Mientras Bella hablaba y hablaba efusivamente de Liliruca, diciendo que estaba ansioso por trabajar con ella, Jaune vio el libro grueso en las manos del niño más joven. Hasta donde él sabía, Bella no era del tipo que leía libros en absoluto, ya que no había absolutamente ningún libro en su casa, excepto los folletos gratuitos que colocaban debajo de tazas y ollas calientes para que no se volvieran locos. No manche ni dañe la madera. Por otra parte, tampoco había estado leyendo ningún libro desde que llegó aquí, pero eso se debía principalmente a que todavía se sentía extraño leer el lenguaje escrito de este mundo, Koine, a pesar de estar aquí por bastante tiempo. En realidad, ahora que lo pensaba, ¿cómo podría hablar y leer su idioma? Ciertamente nunca lo aprendió, pero ya lo supo en el momento en que llegó a este mundo. Normalmente, cualquiera lo atribuiría a la obra de un dios, pero en este caso, no tendría sentido ya que todos los dioses eran diferentes de lo que él pensaba que serían. Bueno, esa fue una pregunta para otro momento. Bell, ¿cuál es ese libro que tienes ahí? Oh, esto. Es una guía de magia para principiantes, dijo. Bell respondió. Señor, déjamelo prestado. ¿Magia? Eso suena bastante interesante. Yo también quiero leerlo. Jaune se volvió hacia Liliruca. ¿También te interesa la magia? Liliruca asintió vigorosamente con la cabeza. Entonces leámoslo todos juntos, dijo. Dijo Jaune. Sí, podemos hacerlo. Bella asintió con la cabeza con entusiasmo. En realidad, ¿de qué tipo de magia se habla ahí dentro? Debería haber muchos tipos diferentes, ¿verdad? No estoy seguro. Déjame comprobarlo. Bella abrió el libro que tenía en las manos y comenzó a leer la página introductoria. Sus ojos recorrieron el texto de izquierda a derecha y viceversa. Sin embargo, después de unos segundos de leer, sus ojos se pusieron en blanco. El libro se le cayó de los dedos inertes mientras se desplomaba. Jaune lo atrapó justo antes de que cayera al suelo, con el rostro lleno de pánico. Campana. Mientras los miembros del personal y los aventureros de los alrededores comenzaron a moverse, los ojos de Liliruca permanecieron en las páginas abiertas del libro caído. Ante sus propios ojos, la tinta del texto brillaba y brillaba antes de desaparecer por completo, dejando solo páginas en blanco y vacías. O autores nota. Y cura. Se suponía que esto sería más corto. Bueno, más tiempo es mejor. Vanamer. Gracias por leer. Mula de carga obtén. En cuanto a la gente que se pregunta qué mundo dejó Hefesto, fue Matrix. O quizás Terminator, uno de ellos. He dicho esto, noté que los capítulos